No, de nada. Me habían preguntado también lo de los biomarcadores del Alzheimer. Es un tema súper complejo. No sé si está presente quien me lo había preguntado. Eh, lo que ya se viene evaluando hace algunos años, en verdad, con respecto al Alzheimer, es que nosotros podemos observar cambios a nivel cerebral, ¿sí? 20 años antes de que surja los síntomas, la manifestación clínica de la enfermedad, ¿sí? Entonces, 20 años antes, en un paciente que va a desarrollar sintomatología de Alzheimer, vamos a empezar a ver que hay depósitos de beta-amiloide en su cerebro, que hay presencia de proteína tau fosforilada, ¿sí? Esos son los dos biomarcadores de los cuales se hablan, que va a llevar a la neurodegeneración, ¿sí? Estos se suelen hacer con pruebas que no están, que no son accesibles a la clínica, ¿sí? Los biomarcadores, por lo menos en nuestro país, se usan exclusivamente para lo que es investigación y con suerte, ¿sí? Porque son pruebas que son muy caras, ¿sí? Tienen mucho costo económico. Entonces se dificulta administrarlas, ¿sí? Pero esto es lo de los biomarcadores. 20 años antes que aparezcan los síntomas, a nivel del cerebro podemos ver cambios neuropatológicos, ¿sí? Que son estos dos, los depósitos de beta-amiloide y la presencia de tau fosforilada, ¿sí? Que lleva a la neurodegeneración. Igualmente, de nuevo, hoy en día hay discusión con respecto a si los biomarcadores son el inicio del Alzheimer o si son factores de riesgo del Alzheimer, ¿sí? Porque se ve esto de pacientes que se mantienen estables muchísimos años y pacientes que, digamos, desarrollan los síntomas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que tienen biomarcadores positivos, pero nunca tienen los síntomas, ¿sí? Fallecen y nunca presentaron sintomatología clínica. Entonces, hoy en día hay una discusión con respecto a, bueno, ¿qué onda con los biomarcadores? ¿Son el inicio de la enfermedad? ¿Son factores de riesgo? Hay otras variables, como lo es la reserva cognitiva, que puede estar haciendo que nunca se desarrollen los síntomas, por más de que a nivel del cerebro se esté llevando a cabo el proceso neuropatológico de la enfermedad. Pero es un tema súper complejo, ¿sí? Al que le interese puede, Ricardo Allegri, neurólogo del FLENI, tiene muchos artículos sobre los biomarcadores. Si ponen biomarcadores Alzheimer en Google Académico y les van a aparecer muchos artículos sobre esto. Los criterios diagnósticos de Alzheimer que salieron este año, en el 2021, de Dubois, se escribe así, se los pongo en el chat, habla de esto, ¿no? De los biomarcadores como factores de riesgo y no como algo que tendría que incluirse o tendría que ser requisito para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Creo que Yamila me lo habías preguntado, no sé si quedó más claro ahí. Sí, sí, ahora sí entendí. Perfecto. Pero bueno, es un tema eso, que sigue hoy en día en estudio y que ni los investigadores que más estudian sobre esto lo tienen en claro. Bien, vamos entonces a meternos con la evaluación de las demencias, ¿sí? Sobre todo con instrumentos para poder detectar el perfil neurocognitivo, ¿sí? Vamos a tener pruebas de screening, de rastrillaje en primera instancia, que nos van a evaluar de nuevo el riesgo que tiene el paciente de tener una demencia, ¿sí? Luego vamos a pasar a baterías globales, como son el ADAS, que es una prueba para diagnóstico de Alzheimer.
o el DRS, la escala de demencia de Matis, que es más orientada a las demencias subcorticales, ¿sí? Y luego vamos a tener las pruebas específicas para cada dominio, que son todas estas pruebas que nosotros fuimos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Pruebas que teníamos para evaluar cognición social, pruebas que tenemos para evaluar funciones ejecutivas, pruebas que tenemos para evaluar la memoria, la agnosia, la praxia, ¿sí? Yo les cuento lo que hacemos en el hospital, por ejemplo, ¿sí? Tomamos pruebas de screening y luego hacemos una evaluación con pruebas específicas para cada dominio, ¿sí? En aquellos pacientes que vemos que la evaluación es muy exigente, ¿sí? O que por fallas en la comprensión no van a poder realizar muchas de las pruebas, le tomamos a ese paciente una batería global, como puede llegar a ser el HADAS, ¿sí? Pero cada uno decide cómo hacer su evaluación. Por lo general se hace de esta forma, ¿sí? Las baterías globales suelen usarse mucho para investigación, ¿sí? Si yo en mi investigación quiero un grupo de sujetos sanos y un grupo con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, le tomo heladas para corroborar ese diagnóstico, ¿sí? Que es una evaluación más corta, ¿sí? Que me va a permitir incluir en mi estudio mayor cantidad de personas, ¿sí? Ustedes tienen un video de práctico que es súper completo, súper claro, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre alguna de las pruebas que se vieron en el video, por supuesto, me la pueden hacer, pero vamos a concentrarnos en lo que es el Mini-Mental State Examination, ¿sí? Esta es una de las pruebas de screening más difundidas, más adaptadas y con más normas en todos los países, ¿sí? Es una prueba que es muy conocida y tiene la ventaja justamente de, si yo le mando un Mini-Mental a un profesional que se dedique al área de las neurociencias cognitivas, seguramente lo conozca, ¿sí? Evalúa distintos dominios. Primero tiene el dominio de la orientación, que va a evaluar orientación tanto temporal como espacial. Le voy a preguntar por la fecha, ¿sí? Y los datos que mi paciente no complete, se los voy a dar, ¿sí? Por ejemplo, le pregunto por la fecha y me dice 25 de octubre, ¿sí? Yo luego le voy a preguntar por el resto de los campos. Bueno, ¿y qué día de la semana es? ¿Y en qué año estamos? ¿Y en qué estación del año estamos? ¿Sí? Son 5 datos los que me va a tener que dar mi paciente. Día de la semana, número del mes, el año y la estación del año. Le voy a dar un punto por cada dato respondido de forma correcta, ¿sí? Y luego le voy a preguntar por el lugar en el que estamos, en qué calle queda el lugar en el que estamos, en qué piso estamos, la ciudad y el país. También le voy a dar un punto por cada dato respondido de forma correcta. En este caso el Mini-Mental no hace diferencia con respecto al dato en el cual el paciente se equivoca, pero sí lo tendríamos que tomar nosotros como información cualitativa, ¿sí? ¿Por qué? No es lo mismo que el sujeto se olvide el número del mes, ¿sí? Que yo tampoco me lo acuerdo nunca, a que se olvide el año en el que estamos, ¿sí? A que me diga que estamos en el año 1989, ¿sí? Ahí la desorientación temporal es mucho mayor. Y con respecto al lugar, de nuevo, no es lo mismo que el paciente no sepa en qué calle estamos o qué calle queda el lugar en el que estamos, a que no sepa el país en el que él está, ¿sí? Esa es información cualitativa que nosotros tendríamos que tener en cuenta.
Luego viene una etapa de registro de memoria. Yo le voy a decir 3 palabras al sujeto y le voy a pedir que luego me las repita, ¿sí? Las 3 palabras son pelota, bandera y árbol, ¿sí? Le voy a dar un punto por cada palabra repetida de forma correcta. Si no puede repetir las 3 palabras de una, le voy a dar hasta 6 intentos. Pero la puntuación va a ser solo del primer intento, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que registre esas 3 palabras porque más adelante se las vuelvo a pedir, ¿sí? Y esto se lo aclaro al paciente, ¿sí? Cuando él me dice las 3 palabras, yo luego le digo, bueno, recuérdelas porque más adelante se las vuelvo a pedir, ¿sí? Le adelanto esto. Luego vamos a pasar a la etapa de atención, en donde le voy a preguntar cuánto es 100 menos 7, el sujeto me tiene que responder por 93, y le voy a decir, bueno, ahora le voy a pedir que siga restando de 7 en 7. Le voy a dar un punto por cada sustracción realizada de forma correcta, ¿sí? En el caso de que el paciente me diga que 100 menos 7 es 90, ¿sí? Y yo después le digo, bueno, siga restando de 7 en 7, ¿sí? Y luego sigue restando de forma correcta, es decir, me dice 83, ¿sí? Después me dice 75, ¿sí? Después me dice 68, digamos, y continúa restando de forma correcta, yo el puntaje se lo voy a dar como correcto, ¿sí? ¿Se entiende esto? No importa que se confunda en una sustracción, si él puede seguir sustrayendo de forma correcta, le voy a dar el punto, ¿sí? Anoto el puntaje, ¿sí? Va a ser un punto por cada sustracción correcta con un puntaje máximo de 5. Y luego voy a pasar a la próxima, al próximo ítem dentro del dominio de la atención, en donde le voy a pedir que me deletree la palabra mundo letra por letra. Si lo puede hacer de forma correcta, le voy a pedir que lo haga de forma inversa, desde la última letra hasta la primera, ¿sí? Si el sujeto no puede decirlo de forma directa, tiene un puntaje de 0, ¿sí? Porque si no lo puede decir de forma directa, suponemos que menos lo va a poder hacer de forma inversa. ¿Cuál es el puntaje que yo le doy en el dominio de la atención? Le voy a dar el puntaje de la prueba en la que obtuvo el mayor puntaje. Si en la sustracción obtuvo un 4 y en mundo obtuvo un 1, le voy a poner en atención un puntaje de 4, ¿sí? Al revés, si en sustracción tuvo un 2 y en mundo tuvo un 5, el puntaje de la atención es un 5, ¿sí? Luego vamos al recuerdo de la memoria, en donde le voy a pedir al sujeto que me diga cuáles son las 3 palabras que le pedí que me repitiera antes. Le voy a dar un punto por cada palabra recordada de forma correcta con un total de 3 puntos. Luego pasamos a la etapa del lenguaje, en donde le voy a pedir que me repita la frase, el flan tiene frutillas y frambuesas. Lo que yo quiero ver acá es la articulación que tiene el sujeto, ¿sí? La repetición no es un ítem en el cual se suelen confundir los pacientes, pero sí se suelen confundir los pacientes que tienen una demencia vascular. Le voy a dar un punto si repitió de forma correcta la frase, ¿sí? Del lado izquierdo tienen todos los puntajes, así que los pueden ir siguiendo acá. Luego vamos a pasar a la etapa de comprensión, en donde le voy a pedir al sujeto que tome el papel con la mano no dominante, ¿sí? Si el sujeto es diestro, le voy a pedir que tome el papel con la mano izquierda.
¿sí? Si es zurdo, se le voy a pedir que lo tome con la mano derecha. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué le pido con la contraria a la dominante? Porque lo que estoy evitando es una respuesta automática, ¿sí? Si alguien me da un papel, la respuesta automática es que yo lo agarre con mi mano dominante, ¿sí? Al pedirle que lo haga con la mano contraria, me estoy asegurando que realmente comprendió la orden que yo le estoy dando y no fue una conducta automática que hizo el paciente porque le di un papel, ¿sí? Luego le voy a pedir que lo doble por la mitad y por último le voy a pedir que lo ponga en el suelo. Acá les recomiendo que vean el estado del paciente. Si ven que es un adulto mayor, que tiene bastón, que no se puede mover, que, bueno, capaz pedirle que lo deje en el piso es una conducta de riesgo. O sea, capaz que se le puede pedir que lo ponga en la mesa, ¿sí? O en la silla que tiene al lado. Se le va a dar un punto por cada orden realizada de forma correcta, y el ítem de comprensión va a tener un puntaje total de 3, ¿sí? En la lectura le voy a mostrar una frase, ¿sí? Y le voy a pedir que cumpla la orden sin leerla en voz alta, ¿sí? El sujeto tiene que leer la frase, cierre los ojos, y la tiene que cumplir, ¿sí? Lo que suele pasar acá es que se le tiene que repetir muchísimas veces al paciente que cumpla la orden, ¿sí? Porque no entienden que tienen que leerla y cumplirla, ¿sí? En la parte de escritura, perdón, la parte de lectura tiene un punto, ¿sí? En la parte de escritura le voy a pedir al sujeto que escriba una frase lo más completa que él pueda, evitando que sea una frase popular, ¿sí? Quiero que sea una producción propia del sujeto. Acá dice oración, pero en la adaptación se sugiere decir frase, porque lo que pasaba con algunos pacientes es que escribían oraciones religiosas, ¿sí? Entonces, cuando uno se lo cambia por la palabra frase, comprenden que es una frase de producción propia, ¿sí? Lo que voy a ver acá es si la frase que escribe el paciente tiene un sujeto y tiene un verbo, ¿sí? No se cuentan los errores ortográficos. Se cuenta si tiene un sujeto y un verbo. Si al sujeto le resulta muy, muy, muy difícil pensar en algo de producción propia, se permite decirle, bueno, por ejemplo, escriba sobre el clima de hoy. Escriba algo sobre el clima de hoy. Le voy a dar un punto si escribe una frase con sujeto y verbo. En la parte de denominación le voy a mostrar un lápiz y le voy a pedir que me diga qué es. Luego le voy a mostrar un reloj y le voy a pedir que me diga qué es. ¿Sí? Los sujetos no suelen tener dificultades para esto. Le voy a dar un punto por cada objeto denominado de forma correcta. Y por último vamos a pasar a las habilidades visoespaciales, donde le voy a pedir que me copie el dibujo que yo le muestro, que es este dibujo, ¿sí? Para puntuar de forma correcta o no la copia de este dibujo, me voy a asegurar que haya hecho 2 pentágonos y que en la superposición queden 4 lados, ¿sí? Es decir, voy a puntuar que estén bien copiadas las 2 figuras y también que el punto de intersección sea el correcto. Le voy a dar un punto si copia de forma correcta. Esto es el mini mental. Tiene un puntaje total de 30. Tiene normas, ¿sí? Tiene normas para la Argentina. Mayormente un puntaje de 24 para abajo habla de riesgo de demencia.
Para escolaridades más altas, el puntaje es de 27, ¿sí? ¿Qué piensan mirando todos los dominios cognitivos que explora el Perdón, una Minimental? preguntita. Vos dijiste que para escolaridades más altas el puntaje es de 27, pero aún con riesgo de demencia. El puntaje de corte es 27. Si el sujeto obtuvo un puntaje de 27 a 30, no tiene riesgo. Si es menor a 27, tiene riesgo. Bien, les iba a preguntar, ¿qué piensan ustedes que está faltando acá? ¿Qué dominio cognitivo falta? Piensen en los que vimos en las clases. La praxia, ¿no? Sí, podría ser la praxia, pero digamos, las apraxias no es algo que se suelen evaluar de rutina, ¿sí? Hay una función que se suele evaluar de rutina, que no puede faltar, que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Y acá no tenemos en el Minimental nada que nos evalúe las funciones ejecutivas. Por eso se suele decir que el Minimental es una prueba de rastrillaje que está muy sesgada a lo que son las demencias corticales, ¿sí? Como la demencia tipo Alzheimer. Pero las demencias subcorticales, donde lo característico son las funciones ejecutivas, ahí tenemos un problema, ¿sí? Con respecto al Alzheimer, los ítems más sensibles van a ser los ítems de orientación y el recuerdo de la memoria. Yo creo que el 70% de los pacientes que vienen al hospital, ninguno puede decir las tres palabras de memoria. Bien, ¿se entendió el Minimental? Perdón, algo más. Para esta limitación, ¿sí? Tenemos algunas pruebas complementarias, como son el MOCA, ¿sí? Sobre todo el MOCA, que es muy similar al Minimental, pero agrega medidas de funciones ejecutivas, ¿sí? Como el Trail Making Test parte B, ¿sí? Que recuerden que estaba evaluando principalmente flexibilidad cognitiva e inhibición, ¿sí? También tiene una parte de fluencias, ¿sí? De fluencia verbal fonológica. Y el ACE también tiene una parte de fluencia verbal, fonológica y semántica. Así que hay algunas pruebas que vienen en reemplazo del Minimental, pero sobre todo para lo que es Alzheimer, el Minimental sigue siendo el más conocido y difundido. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? La idea ahora es ver un video, ¿sí? De un paciente resolviendo el Minimental, y traten de ver si tiene algún error, ¿sí? Y el que se anime, trate de puntuar el Minimental, ¿sí? A ver qué puntaje les da. Bueno, José, dígame qué día es hoy, ¿en qué fecha estamos? 20 de mayo del 2011.
Muy bien. ¿Y qué día de la semana es hoy? Viernes. Perfecto. ¿Y en qué estación del año estamos? Otoño. Muy bien. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es este lugar? Y en el hospital, el Policlínico Vázquez, San Martín, ¿Sobre qué calle? sobre la ruta 8, Muy bien. ¿En qué piso estamos? en el segundo piso. Muy bien. ¿Cuál es la localidad? ¿En dónde? San Martín, Bien. ¿Y el país? Argentina. La parte de orientación, porque esto fue un video ya administrado y hecho hace muchos años, está correcta, ¿sí? Responde bien a todos los datos de orientación temporal y espacial. Yo le voy a decir 3 palabras, usted las tiene que repetir tal cual. Pelota, bandera, árbol. Pelota, bandera, árbol. Trate de recordarlas porque en un ratito se las vuelvo a preguntar. ¿Cuánto es 100 menos 7? 93. Bien. Siga restando de 7 en 7. 86, 69, 62, 55, 48, 41. Listo, gracias. Ahora le voy a pedir que me diga letra por letra la palabra mundo. M-U-N-D-O. Bien, y era al revés, de atrás para adelante, de forma inversa. O-D-N-U-N. Perfecto. ¿Se acuerda de las 3 palabras que le dije hace un ratito? Árbol, bandera. Árbol, bandera. No, no me acordará. ¿Qué es esto? Un lápiz, Muy bien. ¿Esto? un reloj. Le voy a decir una frase, usted la tiene que repetir tal cual. El flan tiene frutillas y frambuesas. El flan tiene frutillas y frambuesas. Muy bien. Ahora le voy a pedir que tome este papel, espere que yo le digo todo. Tome este papel con su mano izquierda, lo doble por la mitad usando las 2 manos y lo apoye en el piso. ¿Y acá? Ah, muy bien. Haga lo que dice acá. Muy bien, puede abrirlos. Mire, me voy a dar el lápiz. Le voy a pedir que acá escriba una oración, una frase completa inventada por usted, sobre cualquier cosa que se le ocurra. Uy, eso es difícil. Una oración. A ver si estoy por ahí. No sé cómo se escribe. Muy bien, perfecto. ¿Ve este dibujo?
Sí. Lo tiene que hacer al lado lo más parecido que pueda, teniendo en cuenta todos los detalles. Muy bien. ¿Alguno lo puntuó? ¿Pudo ver algún error? ¿Cómo rindió este paciente? Se olvidó de una de las palabras cuando tuvo que repetirlas. Pelota, no pudo recordar la palabra pelota. Muy bien. ¿Algún otro error que hayan visto? En el dibujo también falló, ¿no? Muy bien, ¿por qué falló? Falló porque no, digamos así, los pentágonos no se cruzaron en el lugar adecuado, en la esquinita, agarrando los dos lados, digamos, lo puso solo en un lado. Muy bien. Puede copiar los pentágonos, sí, pero la intersección es incorrecta. Muy bien. Y ¿Y yo algo creo más? que falló también cuando recogió el papel, cuando agarró el papel con la mano izquierda, lo agarró con las dos manos. No sé si lo hizo muy claramente eso de agarrar con una mano sola. Fue medio que con las dos manos. Ok. ¿Alguno más pudo ver algún otro error? En la sustracción, sí, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, eso, lo de las restas. Que en vez, en vez de 79, 72, dice 60. 69, 60. Muy bien. Falla en la sustracción, pero ¿cómo está en el deletreo? Lo hizo de forma correcta, ¿sí? Entonces en el dominio de la atención igualmente va a tener un puntaje completo de 5, ¿sí? Pero es una información cualitativa a tener en cuenta, ¿sí? Que se haya confundido en la sustracción. Sobre todo porque me parece que en vez de decir 79 dice 69, y eso es bien atencional, ¿sí? La etapa de sustracción y deletreo tiene mucha carga educativa, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Poder restar, poder deletrear, ¿sí? Bien. Yo les quería aclarar algo con respecto al tratamiento y cuando uno trabaja con adultos mayores y sobre todo con demencias. Es un tratamiento que va a estar apuntado al paciente, ¿sí? A través de medicación, si bien no hay hoy en día medicamentos que curen la demencia, eso aún está en investigación. Sí hay medicación para enlentecer el proceso, ¿sí? También talleres de estimulación cognitiva pueden ayudar, ¿sí? Mantener sociabilizado al paciente. Pero también vamos a tener que hacer mucho trabajo con la familia, ¿sí? Desde la psicoeducación, muchos familiares vienen y estas cuestiones que yo le decía, bueno, es la edad, sí, va a empezar a fallar. Bueno, no, a veces es un declive cognitivo y a veces no es la edad, ¿sí? A veces es una patología que tenemos que tratar. O también dicen mucho de lo hace a propósito, me repite 20 veces las mismas cosas. Y ahí psicoeducar, decir, bueno, es parte de la enfermedad que está atravesando, ¿sí? Darles herramientas de manejo al paciente, ¿sí? No confrontar al paciente cuando repite 20 veces las mismas cosas o cuando se vuelven agresivos, ¿sí? Lo mejor ahí es cambiar el foco atencional y evitar que eso escalone.
o un paciente con deambulación nocturna, desorientación nocturna, ¿sí? Comprender una luz, eso puede llegar a solucionar el problema, ¿sí? Entonces hay que darle herramientas, manejo, para que el paciente esté mejor y ellos también estén mejor. Y lo último es la comprensión hacia los familiares y la contención. Es muy difícil tener un familiar con demencia, ¿sí? Porque uno va viendo cómo poco a poco va deteriorándose, va olvidándose, ¿sí? Entonces nunca juzgar a los familiares o a los cuidadores, ¿sí? Sino comprender, contener y dar herramientas y psicoeducarlos, ¿sí? Y también quería dejar esto de, a ver, los adultos mayores son una población muy discriminada y el sistema de salud no escapa a eso, ¿sí? Muchas veces son tratados muy mal, ¿sí? Reciben un trato nada digno por algunas instituciones, otros profesionales son excelentes, ¿sí? Pero uno tiene que tener en cuenta que, si bien, sí, se escucha mucho esto de, son viejos, ¿qué le vas a hacer? Si ya le queda poco. No, se puede hacer un montón y si bien capaz uno no va a apuntar a curar la enfermedad, sí va a apuntar a darle una calidad de vida digna, ¿sí? Y lo mejor que se pueda, de parte nuestra como desde las posibilidades del paciente, ¿sí? Tal cual, infantil, ¿no? Como si fuesen niños, son adultos que vivieron muchísimo más que nosotros. Pónganse a pensar en la facultad, todos los grupos etarios son obligatorios, menos la materia de vejez. Es la única materia que es selectiva. Paso a decirles que el que quiera hacerla, no la haya hecho, hágala, es una materia hermosa, que más allá de las herramientas profesionales que les va a dar, por lo menos a mí me cambió la visión de los adultos mayores, ¿sí? Yo en ese momento todavía no sabía que me iba a dedicar a esa población y hoy en día no la cambio por nada, por más de que también hago un poco de niños, de adultos, me quedo siempre con los adultos mayores, ¿sí? Entonces, nada, empezar a pensar un poco en esto y desde nuestro lugar, el que se quiera dedicar, el que no se quiera dedicar, bueno, ver esto de, bueno, del trato hacia nuestros mayores, ¿sí? Y uno cuando se dedique a eso, sí, se va a cortar, pero bueno, quería dejarlos con esta conclusión, ¿sí? El que tenga alguna duda igual nos volvemos a conectar, ¿sí? Pero bueno, esto, merecen un tratamiento y un trato digno como cualquiera de todos los grupos etarios que trabajamos, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna duda, nos volvemos a conectar y si no, cortamos acá. ¿No?